Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Nuevo Despertar Radio, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Etzbi Ben Daniel y nuestro hermano Miguel Forero. El día de hoy, hermanos, damos continuación al comentario de la parashá semanal, esta semana con la parashá número 48, la cual lleva por título Shoftim. Tengo yo aquí la traducción de la palabra Shoftim como jueces, ahí nos corrobora el hermano Etzbi un poquito más adelante. Esta parashá da inicio en Deuteronomio 16:18 y concluye en Deuteronomio 21:9. Y hermanos, seguimos deleitándonos en este libro de Deuteronomio con tantos detalles, y esta parashá no es la excepción. Tomen nota, hermanos, por favor, porque cómo no se edifica el Altísimo con sus palabras que encontramos en estas secciones de la Escritura. En esta parashá nos encontramos con detalles tales como el tema de la administración de la justicia. De ahí este término de los jueces, ¿verdad? Instrucciones acerca de un rey. Cuando Israel se le metiera en su corazón, entonces poner un rey sobre ellos como el resto de las naciones. Lo vamos a ver un poquito más adelante. También se nos habla acerca de las porciones que le correspondían a los levitas. Y se nos sigue hablando, porque hemos ya venido hablando en ciertas parashas acerca de la amonestación, la exhortación contra costumbres paganas y la idolatría. También se nos profetiza de que Jehová va a levantar un profeta como Moisés. Se nos habla de las ciudades de refugio, se nos habla acerca de cómo se iba a manejar el testimonio de las personas, cuáles iban a ser esas leyes, también las leyes cuando Israel fuera a la guerra, quiénes son los que debían de ir, cómo ir y quiénes incluso los que no debían de ir también. Y finalmente se nos habla acerca de la expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. ¿Cuál era la manera en que debía de manejarse este tema? Hermano Miguel, bienvenido. Hermano Etzbi, bienvenido. Shalom, shalom. Shalom, querido Harold, Miguel y a todos los que nos están escuchando. Un saludo grande. Y como bien decías, el nombre de la parashá, Shoftim, que significa jueces, que dice pondrás jueces y magistrados. En hebreo es Shoftim y Shotrim. ¿Okay? Shoftim es la palabra idéntica al nombre del libro de jueces, que es el libro de Shoftim. Y Shotrim es otra designación de un cargo público y que tiene que ver con la raíz de escribir. Magistrado es alguien que registra cosas. Y bueno, y los jueces es una función muy importante y habla de una sociedad también con cierto grado de complejidad, ¿sí? Sabemos en distintas épocas las sociedades han desarrollado distintas formas de gobierno, ¿sí? El famoso Senado romano, ¿sí? Ya tiene 2000 años, las formas de gobierno que persisten hasta hoy en día. En este caso se está hablando de jueces, ¿okay? Porque es importante. Tenemos una constitución que es la Torá, ¿sí? La constitución de la nación de Israel, pero si no hay jueces que determinen quién está en lo correcto en casos de disputas, ¿sí? ¿De qué vale que haya una ley? ¿Okay? Si la ley dice respetarás el límite de tu propiedad y luego tú te pasas de tu propiedad, ¿a quién le vas a reclamar? Es simplemente un documento que tiene cientos de años de antigüedad, que está escrito, o sea, si no hay nadie que lo aplique o que más bien que ejecute su aplicación, entonces no tendría ningún beneficio. Y en este caso, entonces, se está desarrollando ese sistema de justicia que tradicionalmente después desembocó en lo que se conoce como el Sanedrín. Sí, había cortes locales, Sanedrín locales, luego estaba el Gran Sanedrín, así que había 71 miembros.
y distintas formas que luego tienes también dentro del judaísmo rabínico. ¿Okay? Y de acá, de esta para allá, es muy interesante, este capítulo 16 y 17 es de donde los rabinos toman su autoridad. ¿Okay? Que, pues, dice en algún lugar, irás a los jueces que estén en aquellos días, ¿sí? Hablando de cuando se iba a los Kohanim, si había ciertos casos que eran difíciles de determinar en las cortes locales, podían ir a la Corte Suprema, entre comillas, que iban a ser los Kohanim que estén en esos días, aquellos que sirvan en el templo, que tengan una conexión más cercana con el Creador. Obviamente, hoy no tenemos eso, ya que no hay un templo. Entonces, interesantemente, entonces, ¿a quién dirías que vas? Que para los judíos hoy en día son los rabinos. Y, o sea, para ser honesto, sí, yo prefiero ir a un rabino para resolver una disputa que ir a un juez, o sea, que no tiene ningún tipo de conocimiento de la Torá, ¿sí? Pero obviamente las cortes rabínicas son relevantes hoy en día solo para determinaciones entre judíos y también dentro de Israel, pero obviamente no en el resto de las naciones, en donde tenemos nuestros propios sistemas corruptos judiciales. Sí, me gustaría aclarar, ampliar un poquito el par de términos que se usan respecto de nombrar jueces y oficiales. Los primeros, los jueces, tienen la responsabilidad de gobernar, interpretar las leyes, ¿no? Sabemos que la Torá está dada, pero no abarca absolutamente todos los infinidad de situaciones que se pueden presentar, y entonces se necesitan jueces que analicen todo eso y que apliquen de la manera más justa esas leyes. Pero los oficiales son los encargados de supervisar que esas decisiones se pongan en práctica. Entonces, por eso es interesante que Jehová da orden de nombrar a los dos grupos de personas, los jueces que van a hacer una tarea, los oficiales que van a hacer la otra. Y es tan bonito esto porque en la parashá pasada, si ustedes van al verso 16-20, decía allí que era solo la justicia seguirás para que vivas y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces no se trata de ser perfectos, observe eso, se trata de ser justos. La perfección es una cosa, la justicia es otra. Perfección es que usted no tenga una mancha en absoluto en su vida, es impoluto, pero la justicia tiene que ver con que aun cuando se cometen errores, usted, por el análisis de todas las cosas, aplique la misericordia y haga lo que es correcto y lo que se debe hacer. Entonces, aún hoy en día nosotros necesitamos eso, y a partir de nuestras propias vidas necesitamos generar ese concepto en nuestros hijos y nuestras familias. Los padres necesitan operar muchas veces como jueces y también como oficiales, para enseñar a los hijos y sentar parámetros para que en la medida que ellos crecen y se encuentran con estas representaciones en el mundo real, respeten y obedezcan lo que está establecido en sus constituciones también, ¿no? Así es. Tan serio es este tema de los jueces que el libro de Ezequiel nos habla de que una de las razones por las que Sodoma, Gomorra y estas ciudades fueron destruidas fue por la injusticia que existía en estas ciudades, ¿verdad? Entonces, Jehová le da una gran importancia a esto. Luego se nos habla, a medida que avanzamos en la parashá, acerca de la prohibición contra la idolatría en torno a Acera. Y se nos dice, no plantarás ningún árbol para hacer cerca del altar de Jehová tu Dios. Esto lo hablamos en la parashá anterior, si mal lo recuerdo, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante. Y Jehová es específico, ¿verdad? Ningún árbol para Acera, le pone nombre y apellido
a este tipo de idolatría. Entonces, algo que se manejaba muy fuerte en ese momento, y diríamos que hasta en estos días se ha venido arrastrando esas tradiciones. Y si seguimos leyendo en el texto, vemos una fuerte sentencia para el que haga lo malo delante de Jehová, inclinándose delante de dioses ajenos. Se nos menciona el sol, la luna, y la sentencia era que debía ser sacado del campamento y esa persona debía de ser apedreada, ¿verdad? Entonces, Jehová sigue insistiendo al pueblo, no o sea, no caigan en idolatría. Yo soy Jehová su Dios, no van a tener otros dioses fuera de mí. Solo a mí me van a dar el servicio, solo a mí me van a dar esa gloria y esa honra, ¿verdad? Y más adelante, siguiendo con el tema este de los jueces, cuando hubiese un caso difícil, entonces, como decía el hermano Spin, acudiríamos a los sacerdotes levitas y al juez, ¿verdad? Que viera en ese momento y ellos iban a emitir una sentencia del juicio. Y debía de hacerse de acuerdo a lo que ellos decían, ¿verdad? Sí, ese es el respaldo que Jehová les traía a ellos. Más adelante surge el temita, digo yo, de el rey, ¿verdad? Cuando hubiéramos Perdón, entrado a Harold. la tierra. Sí, adelante, hermano Miguel, por favor. Sí, antes de avanzar allí, quisiera retomar otra vez el asunto de que vuelve y se habla de los levitas y vuelve y se insiste en la necesidad de darle las primicias, el grano de tu vino, tu aceite, etcétera, a los levitas otra vez. Y a mí me parece que esta insistencia tan recurrente en la importancia de dar, nosotros no la hemos aprendido. A nosotros de niños, yo por lo menos no recuerdo en mi casa que me hubieran enseñado, usted debe ser generoso y dar, compartir con otros. No, más bien aprendimos a que las cosas son para nosotros y resguárdelas y protégelas y que nadie se las vaya a quitar. Por eso es tan difícil que la gente hoy en día comparta lo que tiene. Pero la escritura es reiterativa en cuanto a dar al levita, al huérfano, la viuda y al extranjero también. Entonces, el hecho me parece a mí que tiene el propósito de sembrar una semilla de generosidad, porque al fin y al cabo todo lo que nosotros tenemos lo recibimos de él. ¿Qué hay? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Shaul, dice Pablo. Entonces, y si todo lo que poseemos, lo que administramos, lo hemos recibido, ¿por qué no hemos de compartirlo? ¿Por qué no hemos de darle a otros? Claro, surgen todos los argumentos, ¿no? Que sabemos hoy en día, pero no, el mandamiento está ahí. Hay que cuidar del levita y de los necesitados también. Cierto, como un ejercicio. Muy, muy bueno esa observación, hermano Miguel. Bueno, les mencionaba entonces que esta parashá nos habla de ese momento clave cuando Israel se le ocurriera en su corazón poner un rey sobre ellos, ¿verdad? Y dicho y hecho, ¿verdad? Fue como anillo al dedo, esto fue como una profecía. Israel en tiempos de el profeta Samuel, se le ocurre decirle al profeta, queremos un rey como el resto de las naciones, y Samuel se duele diciendo, Señor, ellos quieren un rey cuando tú eres el rey de Israel. Y entonces Jehová le dice, dales un rey, y que sea un rey bonito, ¿verdad? Alto y hermoso a la vista de Dios, no hay ningún problema. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ya como que ya Jehová sabía esto con tiempo previo y se los pone aquí en la Torah, no lo deja escrito aquí en la Torah. Entonces cuando Israel pida un rey, va a tener que ser un rey que cumpla con ciertos requisitos, no podía ser un extranjero, ¿sí? De ahí me quedó la duda, yo dije, se me vino a la mente Herodes, ¿verdad? En ese momento yo dije, un momentito, Herodes, porque Herodes a veces como que queda esa duda de que si Herodes era, no era descendiente directo de Israel, no era, ¿cómo anda la cosa por ahí? Bueno, no podía aumentar para sí caballos, no haría volver al pueblo a Egipto, no tomaría para sí muchas mujeres,
Pregúntele a Salomón cómo le fue, ¿verdad? Para que no se desviara su corazón, dicho y hecho también. El rey Salomón, lamentablemente la historia la conocemos, escribiría una copia de la Torá y la leería todos los días de su vida para que aprendiera a temer a Jehová y a ponerla por obra. Sí, qué hermosas esas palabras, ¿verdad? Por lo menos que el rey de Israel eh, estudiara la Torá todos los días y pudiera gobernar con su corazón. Ajá. A diferencia de lo que vimos, de lo que vemos en la historia de los libros de reyes. Ajá. ¿Querían decir algo, hermanos? Sí, yo quería anotar que no tenemos ningún registro de que hubiese un rey que hubiera cumplido con ese mandamiento. Al contrario, la Torá andaba por allá refundida. Cuando aparece es porque el escriba no sé qué la encuentra en alguna parte y la trae, y entonces Ezequías comienza a rasgarse las vestiduras de que esto es nuevo para todos No, nosotros. Josías, ¿no? Josías, ok. Yoshía, ajá. Entonces, el descuido de eso es lo que conduce a toda esa idolatría, todo ese desbarranque espiritual, ¿no? ¿Y a nosotros no nos puede suceder lo mismo? A propósito, les cuento, Claro. nosotros, mi esposa y yo estamos haciendo una copia manual de la Torá, ¿sí? Compramos 5 cuadernos y hemos estado copiando verso por verso de a Me poquito. imagino que en hebreo, ¿sí, Miguel? Por Qué supuesto. hermoso. No, en paleohebreo. En hebreo antiguo. La lengua santa, por supuesto. Sí, al menos en español. Y sabe que es un ejercicio que ayuda mucho a reflexionar, porque cuando usted está escribiendo tiene que pensar más. Entonces, bueno, una invitación a los que de pronto se animen a cumplir, aunque no sean reyes, pero usted rey de su casa, hágalo. Lo va a Amén, ayudar. amén. Qué bonito, Muy ¿ah? bueno, sí, es un buen ejercicio. Y sí, para añadir aquí a este pasaje que estás leyendo, como bien dices, una profecía que es dada en la Torá y también todas estas cosas que son dadas como mandamientos al rey. Primero, también, este es un ejemplo, mandamientos dentro de los 613, entre comillas, ¿sí? Que no es que todo el mundo tiene que cumplir todos los mandamientos, ¿sí? Como Miguel dice, si él quiere, puede, pero no es un mandamiento de que somos rey de Israel, como hubiese sido el rey que tenía estos mandamientos, como el de leer la Torá todos los días, lo cual no es un mandamiento para la persona común. ¿Okay? La persona común, no, esto es algo de la teología moderna, de las iglesias modernas o incluso en el judaísmo, de leer la parashá, lo cual es muy bueno, es ser docto en las escrituras, pero no es un mandamiento leer la Torá todos los días. ¿Se entiende? O sea, sí cuidar los mandamientos, sí obedecer, de no transgredir ninguno de los mandamientos en nuestro diario vivir, pero no leer la Torá todos los días. Ese no es un mandamiento. Pero para el rey sí era un mandamiento. Que todas estas cosas, versículo 20, servirán para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Okay? Entonces, el rey no tenía que ser, cuando ahora pensamos en un rey, ¿sí? La monarquía británica o española, o sea, el rey era el pináculo de la aristocracia, ¿sí? O sea, el rey está ahí arriba y los plebeyos, o sea, que no tienen nada y nunca pueden llegar al rey, ¿sí? Esto no era el propósito de un rey. Un rey tenía que ser un líder, sí, que guía al pueblo en la guerra, que guía al pueblo espiritualmente, pero no alguien que debía estar fuera del alcance de la gente. Y bien mencionabas, como el rey Salomón, tenemos registro que transgredió estas cosas al casarse con muchas esposas, acumular plata y oro. Está en Primera de Reyes 10. Habla que el rey Salomón acumuló riquezas superiores a las de todos los reyes de la tierra y recibía alrededor de 20 toneladas en pesos modernos cada año en lo que era impuestos y tarifas, etcétera.
Primera de Reyes 10, 24, 26, dice que toda la tierra, todos los países traían caballos y mulas al rey Salomón, y él tenía 1,400 caballos y 12,000 jinetes. Y en Primera Reyes 11 dice que el rey Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y sus esposas lamentablemente fueron la causa del desvío de su corazón. Así es, así es. Justo tal como lo profetizó el escrito aquí en la Torá. Y bueno, a medida que vamos continuando, encontramos la amonestación contra costumbres paganas. Y se nos dice en esta parashá la razón por la cual las naciones de Canaán fueron expulsadas de la tierra, ¿sí? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. También me hace recordar al rey Saúl, ¿verdad? En tiempos de Samuel, ahora que estamos hablando de Samuel. Y ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Entonces, vean ustedes las barbaridades y las abominaciones que se están llevando en la tierra, que Jehová dijo, no, ya la maldad aquí del hombre ha escalado a tal punto, tengo que traer a un pueblo apartado, a un pueblo Kadosh, para que limpie la tierra y ni modo, va a tener que matar a estas gentes, estos pueblos y eliminarlos, sacarlos de aquí, porque ya es demasiada la abominación. Hermano Miguel, quería hacer un aporte. Sí, sí, enfatizar un asunto, porque pareciera cuando uno lee toda esa descripción que ninguno de nosotros se involucra en eso porque son cosas como demasiado oscuras, ¿no? Pero la verdad es que es muy fácil hacerlo. Yo me he encontrado con una cantidad de gente cristiana que está en las raíces y que ante una expresión de algo dicen, uy, yo toco madera para que eso no me suceda. ¿Sí? Bueno, eso es ser agorero. O se le regó un poquito de sal y ¡ay! 6 años de mala suerte o no sé cuántos, yo no sé cuántos son. En fin, la gente es muy agorera, ¿no? No pase por debajo de una escalera. Cuidado que en martes no te cases ni te embarques. Y una cantidad de dichos y de cosas populares que seguimos manejando a pesar de estar en la luz. No sé cuántos de los lectores le echan todavía un ojo al horóscopo para mirar a ver si hoy hago o no El hago. horóscopo chino. Horóscopo Sí. chino. O va usted a un restaurante chino y le sirven al final una galletita ahí de la suerte y ay, Me sí, encanta abrirla. Claro, Miguel. No, por favor, no me arruine la galletita de la fortuna, por favor. Bueno, Ahora no, ahora se está poniendo serio. Y saben riquísimas, dice el No me Luisito. saque la galletita de la fortuna. entonces, mire qué fácil caemos en prácticas que nos desvían de lo que Jehová dice. Y no, se trata de ser celosos en eso. Ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni medium, ni mago, ni evocador de muertos. Entonces, lo que quiero resaltar es simplemente cómo es de fácil que la sociedad actual nos haga transgredir esos mandamientos porque las líneas son muy, muy tenues, ¿no? Y porque todo el mundo lo hace y porque en general se aprecia en las redes y en todas partes que esto es una buena práctica y entonces sí, vamos con eso. Porque es cultural, porque es tradición, porque me lo enseñó papá y mamá. Cierto, cierto. Es una herencia como usted dice. Heredamos mentiras, dice el libro de Jeremías, ¿verdad? Bueno, Padre nos guarde, nos libre de todas estas cosas y podamos enseñarle mejor a nuestros hijos de la manera Perfectos, correcta. dice, De acuerdo a lo que- perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Así En es, así cuanto a es. eso, ¿no? Así de celoso es nuestro Elohim, así es. Y bueno, avanzamos y nos encontramos entonces con esta promesa que dice que Jehová levantaría a un profeta como Moisés de entre sus hermanos, que yo he empezado a mirarla y a entenderla con dos ángulos aquí. Uno es
Por supuesto, encontramos este pasaje citado en el libro de Hechos, ¿verdad? Haciendo alusión a Yeshua, pero también conversando en otra oportunidad con el hermano Tzvi, lograba yo verlo desde el ángulo de el tiempo de ellos propiamente, de cómo ellos van a entrar a la tierra, y vemos a Josué, cómo Jehová levanta a un profeta como Moisés, del calibre de Moisés, el cual podríamos ver a Josué en esa figura, porque cuando vemos el perfil de Josué, vemos a un personaje muy, muy parecido a Moisés con esa autoridad. Jehová se le presenta a Josué y le dice, de la misma manera que yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Y que el pueblo lo sepa. Aquí está el testimonio. Y cuando vemos el libro de Josué, de las cosas que ocurren, las apariciones, los milagros que lleva a cabo Josué, la partición del Jordán, o sea, aprendió muy bien Josué, en otras palabras, de su mentor Moisés, ¿verdad? Muy interesante. Entonces yo digo, qué bonito. No, y atención, no nos tenemos que quedar en Josué o Yeshua. También, yo lo veo, a pesar de que está hablando en lengua singular, está hablando de forma genérica, cómo va a estar la institución del profeta. ¿Okay? Es una manera y también interesante, pues dice que no se le agregue nada a la Torá, pero al mismo tiempo van a venir profetas que van a dar un mensaje. Sí, el mensaje va a ser bastante común entre todos los profetas de retornar a la Torá. ¿Sí? De retornar al pacto, de cuidar el pacto, de no desobedecer, no desviarse de la palabra, no caer en la idolatría, ¿sí? Y entonces que se escuche a ese profeta que haya en tus días, que va a ser como Moisés. ¿Qué significa como Moisés? Que escucha del Todopoderoso, ¿okay? Y que comunica ese mensaje al pueblo. Entonces, a ese profeta, cuando él hable, van a ser mis palabras en su boca. El hombre que no escuche mis palabras, le pediré cuentas. ¿Okay? Y lo mismo, el profeta que habla lo que no le fue mandado. Pero lo interesante también es cuando la gente diga, ¿cómo vamos a discernir si es la palabra de Dios que está hablando el profeta? Y la respuesta es, el profeta que habla en el nombre del Señor y no se cumpla o acontezca lo que dijo, entonces el Señor no ha hablado. Entonces, esto para mí es, o sea, contrastando la teología moderna, esto tiene que ver con profecías que suceden de manera contemporánea a la profecía dada. ¿Okay? Que la profecía se cumpla de manera contemporánea. ¿Okay? Para que el pueblo pueda decir, este fue un verdadero profeta. Pues si no, se vuelve irrelevante. Sí, lo podemos saber después de cientos de años, pero en ese interín, ¿era un verdadero profeta o no era verdadero profeta? ¿Sí? Y si tú te pones atención a los profetas, ellos dicen algo de cosas bastante inminentes. ¿Sí? Acerca de los exilios, acerca del retorno, acerca de la destrucción del templo. Yeshua mismo profetiza sobre la destrucción del templo, ¿sí? Y luego sucede al poco tiempo, o sea, esta generación no pasará, ¿sí? Y esa generación llega a ver el cumplimiento de esas palabras para poder ser juzgada de manera justa por el Creador. Es decir, esta persona profetizó esto. Aquí está esto que sucedió. ¿Vas a creer en esa persona como un profeta o no? ¿O vas a dejar que tus propias tradiciones y tu propio ego se interpongan? ¿Sí? Pero acá nos está diciendo, o sea, sabemos, hay profecías también que pueden ir cientos de años en el futuro, pero cada profeta también tiene algo que tenemos que poder discernir si dijo la verdad en nuestro propio tiempo de vida. Bien. Así es como veo esta parte al menos. Sí, definitivamente viene a ser como un filtro, lo percibo yo, hermano. Esas palabras nos ayudan a filtrar o nos deben de ayudar a filtrar entre un profeta verdadero y un profeta
falso, ¿verdad? Si el profeta hablare en nombre de Jehová también, ¿verdad? Qué interesante, en su nombre, muy específico ese dato. Y bueno, a medida que vamos ya casi acercándonos al final de la parashá, se nos hace mención acerca de 3 ciudades de refugio para que los homicidas pudieran huir ahí. Ya hemos hablado de esto en parashás anteriores. Más adelante se nos dice que Israel, a medida que van avanzando, van abarcando más tierra, van venciendo a sus enemigos. Entonces, más adelante iban a poder habilitar 3 ciudades más, incluso de refugio, ¿verdad? Para que pudieran ahí ir los homicidas, que cuando se diera un caso de estos homicidas, ¿verdad? Luego, tenemos las leyes sobre el testimonio, donde se nos dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá una acusación. O sea, por el testimonio de uno no, nadie podía ser acusado. Entonces, si una persona, pues, no me caía bien aquella persona, voy a ir a levantar un testimonio falso, no, tenía que haber 2 o 3 testigos al menos para que se procesara un caso, ¿verdad? Siempre manteniendo ese marco de justicia. Las leyes sobre la guerra de los varones, ¿verdad? De estar preparados para la guerra. Importante, aquellos varones, se nos dice que habían construido su casa, que no habían tenido oportunidad de ir a disfrutarla, que se habían casado, no habían tenido oportunidad de estar con su prometida, entonces que no participaran de la guerra. Y aquellos que no estaban preparados, que se sentían como con nervios, estaban nerviosos, no querían participar de la guerra, eran temerosos, entonces que mejor ni fueran, porque si no iban a traer un efecto negativo sobre el resto del pueblo. Y me alegro que pusieron esa provisión para cobardía, porque me imagino que si no, muchos ya se hubiesen casado de golpe, de casualidad, tienen que ir a la guerra, todos se casaron. Salía más de uno ahí comprometido. Ningún casamiento forzado. Si tienes cobardía, o sea, no vayas. nadie quiere a alguien cobarde. Y también dice, no temas cuando vas contra los enemigos. También me encanta eso, porque me imagino también muchas de estas cosas habladas por Yehuda Maccabí, ¿sí? En los macabeos, antes de salir a las guerras, de no temer, porque el Todopoderoso está con nosotros. Y eso es algo que mucha motivación, obviamente. Y bueno, y también provisiones, porque se los está preparando, porque van a ir a la guerra, ¿ok? Van a ir a la guerra. Estuvieron en el desierto, pero ahora van a ir a luchar por esa tierra. Así es, están a un paso, están cerquita de entrar con Josué a ese momento de guerra, ¿verdad? Entonces necesitan esa motivación. Hermano Miguel. Hay otra condición allí que resulta bien interesante, y es el ataque a ciudades lejanas que no pertenecen a esos pueblos que están ya bajo juicio de destrucción. Y entonces dice que lo primero que se debe hacer cuando te acerques a esas ciudades es proponerle la paz. O sea, la idea de Israel era que no, ustedes van a entrar y avasallar a todo el mundo y acabar con el resto del mundo. No, las 6 naciones que había allí estaban bajo juicio, pero las otras, en la medida que hubiese necesidad de una expansión, debería haber un proceso, y era por ponerle la paz. Si ellos abren las puertas y todos sus habitantes servirán en trabajos forzados, si no, entonces viene todo un proceso. Y era un proceso en donde había cierto tipo de misericordia. Matarás a filo de espada a todos sus varones, sí, pero dice, tomarás para ti las mujeres, los niños, el ganado y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín, te alimentarás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero dice, a las ciudades que te da por herencia no dejarás con vida a ninguna persona. Entonces son 2 tratos diferentes, ¿no? Que es importante tenerlos presentes. Así es. Excelente, hermano Miguel. Y bueno, ya para concluir esta parashá, les dejamos de tarea el pasaje 21 del capítulo, el capítulo 21, que va del versículo 1 al 9. Ahí se nos habla acerca del ritual que debía de llevarse a cabo los jueces de Israel
cuando encontraran una persona tendida en el campo, una persona que estaba muerta, ¿verdad? Y no se supiera quién la había matado a esta persona, qué era lo que se debía de llevar a cabo para entonces Israel presentarse limpia y justa delante de Jehová, y que Jehová no tomara esa sangre, no, que Israel no cargara con la sangre de esta persona muerta, ¿verdad? Eso está en el último capítulo de esta parashá. Hermano Tzvi, hermano Miguel, muchísimas gracias, como siempre, participando de esos comentarios de la parashá. Nos edifican tanto estas reflexiones, estas perspectivas, puntos de vista y estos criterios. Nos traen luz, nos edifican tanto. Hermanos, ustedes, muchas gracias por escuchar estos programas. Esperamos hayan sido de bendición para sus vidas. Nos vemos hasta la próxima. Jehová nos bendiga y nos guarde. Shalom, shalom.